Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video. Soy Hanner Meléndez y hoy hablaremos sobre dos temas muy importantes: los circuitos rectificadores, circuitos limitadores y fijación de amplitud. Comencemos. Como una breve introducción, tenemos que una de las aplicaciones más importantes de los diodos está en el diseño de circuitos rectificadores. Un diodo rectificador forma un elemento esencial de las fuentes de corriente continua necesarias para alimentar un equipo electrónico. Estudiaremos a un rectificador de media onda, un rectificador de onda completa, un rectificador en puente, un rectificador pico, los circuitos limitadores, un restaurador de corriente continua y un doblador de voltaje. Circuitos rectificadores. Se conoce como un circuito rectificador a aquel que tiene la función de rectificar o convertir la corriente alterna en corriente continua. Los circuitos rectificadores se utilizan sobre todo en la fuente de alimentación de los equipos electrónicos. Este suele ser una parte importante de las fuentes de alimentación. Los rectificadores se pueden clasificar en función de los diodos que utilizan. Así tenemos los siguientes: al rectificador de media onda formado por un único diodo, el rectificador de onda completa, en las cuales se distinguen dos tipos: un rectificador con transformador de toma intermedia formado por dos diodos, y un rectificador en puente formado por cuatro diodos. En la siguiente imagen vemos la representación por etapas de una fuente de alimentación simple. Observamos que el transformador es alimentado por una señal de corriente alterna grande. La salida del transformador es una señal sinusoidal más pequeña que alimenta al rectificador y es convertida en una señal de continua. Con la ayuda de los filtros se eliminan los voltajes de rizo para que la corriente continua sea más estable. El rectificador de media onda es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada, en función de cómo esté polarizado el diodo. Si la polarización es directa, eliminará la parte negativa de la señal. Si la polarización es inversa, eliminará la parte positiva. La figura nos muestra un circuito rectificador de media onda. Tenemos un voltaje de corriente alterna que alimenta al transformador y este a la vez nos da un voltaje de salida que alimenta al diodo y a la resistencia de carga. En la primera figura observamos un circuito rectificador de media onda, el cual funciona de la siguiente forma. En el momento en el que los valores de la tensión instantánea son positivos y superiores a la tensión umbral del diodo, es decir, 0.7 voltios para el silicio y 0.3 voltios para el germanio, este se polariza directamente. Por lo tanto, aparece una corriente eléctrica por la resistencia de carga. En el instante en que la tensión de corriente alterna cambia de positiva a negativa, es decir, en el siguiente semiciclo, el diodo queda polarizado inversa, por lo que la corriente de carga es interrumpida. Por esta razón, este semiciclo no aparece en la curva de la tensión continua de salida. En el caso de que se invirtiese la polaridad del diodo, el resultado obtenido sería el que se muestra en la segunda figura, donde vemos que al invertir el diodo aparece en la salida el semiciclo negativo. En la siguiente tabla vemos los parámetros más importantes que debemos tener en cuenta en los rectificadores de media onda. En el primer parámetro tenemos al valor medio de la tensión, que es desigual al voltaje máximo sobre pi. El valor eficaz de la tensión es igual al voltaje máximo entre 2. El valor medio de la intensidad es igual al voltaje medio entre la resistencia. El valor eficaz de la intensidad es igual al voltaje eficaz sobre la resistencia. El circuito rectificador de onda completa es el tipo más empleado en las fuentes de alimentación de los equipos, debido a que con él se obtiene una corriente continua muy parecida a la que nos proporcionan las pilas o baterías. El rectificador de onda completa utiliza ambas mitades de la senoide de entrada. Para obtener una salida unipolar, invierte los semiciclos negativos de En la figura se observa un rectificador de onda completa, que cuenta con un voltaje de corriente alterna que alimenta el transformador y este nos brinda un voltaje de salida con la que trabajan los diodos y, por consiguiente, le llega una tensión a la resistencia de carga. Les presento una tabla con los parámetros fundamentales en rectificadores de onda completa. El valor medio de la tensión va a ser igual a 2 veces el voltaje máximo sobre pi. El valor eficaz de la tensión será igual al voltaje máximo sobre la raíz de 2. La tensión máxima inversa del diodo será igual al voltaje R.
El valor medio de la intensidad será igual al voltaje medio entre la resistencia, y el valor eficaz de la intensidad será igual al voltaje eficaz sobre la resistencia. El rectificador puente o puente rectificador es similar a un rectificador de onda completa porque produce una tensión de salida de onda completa. El rectificador puente consta de 4 diodos que muchas veces se encierran en un componente compacto para manejo de mayor facilidad. Dispone de 4 patillas, 2 que son para su conexión al transformador y 2 para la conexión a la carga. En la primera figura vemos el circuito de un puente rectificador y en la siguiente figura observamos un puente rectificador integrado que cuenta con las 4 patillas que ya mencionemos, 2 que son para la conexión al transformador y 2 para la conexión hacia la carga. Aquí tenemos dos esquemas de los circuitos de un rectificador puente. El primer circuito es cuando trabaja con el semiciclo positivo, es decir, los dos diodos de 2 y de 3 se polarizan directamente, lo que provoca la circulación de una corriente por la resistencia de carga, en la dirección en la que se muestra. Por otro lado, los diodos de 1 y de 4 quedan polarizados inversamente y no conducen. En la siguiente imagen, que trabaja con el semiciclo negativo, los diodos de 1 y de 4 comienzan a conducir por estar polarizados directamente y dejan de hacerlo de 2 y de 3, y la dirección de la corriente que se establece por la resistencia de carga es la misma que en el caso anterior. En conclusión, la tensión que aparece en la carga posee siempre la misma polaridad, igual que ocurriría en el otro rectificador de onda completa. Circuitos limitadores y de fijación de amplitud. Un limitador es un circuito capaz de suprimir porciones positivas y negativas de una señal. Aquí existen 3 tipos de limitadores: positivo, negativo y los polarizados. Un limitador positivo recorta o limita la parte superior de una señal. Esto implica que recorta porciones de tensión en los semiciclos positivos. Un limitador negativo recorta o limita la parte inferior de una señal. Esto implica que recorta porciones de tensión en los semiciclos negativos. Limitador polarizado. El nivel de voltaje que se limita se puede ajustar añadiendo una fuente de tensión de corriente continua, en serie con el diodo. Multiplicadores de voltaje. Un circuito multiplicador aumenta los valores de voltaje sin necesidad de cambiar el transformador de la fuente principal, multiplicando por 2, 3 y 4 el valor de voltaje a su entrada. El principio de la operación de estos circuitos es la carga sucesiva de los condensadores, debido a la habilitación en cascada de los diodos. Estos circuitos se implementan cuando hay una carga que necesita una tensión muy alta y que absorben una corriente pequeña. Doblador de voltaje de media onda. Un doblador de voltaje de media onda es la combinación de un rectificador de media onda con un multiplicador de voltaje con factor de multiplicación 2. En la figura nos muestra un circuito doblador de voltaje de media onda. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final del video. Espero que hayan comprendido lo que son los circuitos rectificadores y circuitos limitadores. Nos veremos hasta otra oportunidad. Si te gustó el video, pues dale manito arriba y suscríbete a mi canal. Gracias.